La verdad aterradora detrás de la historia sexual que todos los hombres mayores de 60 años deben conocer para mantener su virilidad. Queridos amigos, si les dijera que la forma en que han amado y se han acercado a su pareja durante todos estos años, en realidad podría ser una de las razones por las que su cuerpo ya no responde como antes, ¿qué pensarían? Puede sonar triste, incluso difícil de creer, pero a veces son precisamente esos hábitos tan familiares los que silenciosamente se convierten en el mayor obstáculo para una vejez plena. Soy el Dr. Miguel Herrera, urólogo y especialista en salud masculina, y he acompañado durante más de 30 años a caballeros desde los 50 hasta los 80 años. En todo ese tiempo, no solo he visto síntomas físicos o visibles, también he percibido las emociones ocultas tras la puerta del consultorio, la tristeza de un cuerpo que ya no obedece, el silencio de un corazón que aún late, pero no sabe cómo expresar lo que siente de forma natural y con confianza. Quiero contarles la historia de don Antonio, un hombre español de 72 años, amable, sincero, que dedicó toda su vida a su familia. Tras divorciarse ya en la etapa madura de su vida, se reencontró inesperadamente con una vieja amiga, alguien que le hizo sentir que su corazón volvía a calentarse. Hablaban todos los días, paseaban por el parque juntos, compartían recuerdos y esperanzas. Todo era suave, delicado y valioso. Hasta que una noche, cuando ambos quisieron acercarse más, el cuerpo de don Antonio no respondió. Se sintió confundido, luego preocupado, casi en pánico. En ese instante, sintió que su propio cuerpo le daba la espalda a su deseo más profundo. No solo se alejó de esa mujer, sino que parecía retirarse también de su anhelo de amar, de tocar y de conectarse como un hombre completo. No volvió a intentarlo, no porque ya no quisiera, sino porque creyó que su tiempo había pasado. Pero la verdad no es esa. Hoy estoy aquí no solo como médico, sino como alguien que escucha y comprende. Quiero que vean la vejez con otros ojos, no como un final, sino como una puerta hacia una nueva forma de vivir, de conectar, de intimidad más segura y profundamente humana. Si alguna vez se han sentido solos, vacíos, o han pensado que las emociones íntimas los han abandonado para siempre, por favor, no aparten la mirada de este contenido. Lo que viene a continuación es para ustedes. Hoy voy a compartir con ustedes 5 verdades que muchísimos hombres mayores desearían haber conocido antes. Y también las consecuencias reales que han pagado solo porque nadie les dijo esto en su momento. Y si sienten que estas palabras les aportan algo significativo, por favor dejen un 1 en los comentarios. Si no lo consideran útil, dejen un 0. Cada una de sus respuestas es valiosa, porque es la forma en que escuchamos y comprendemos lo que realmente importa para nuestra comunidad. Primera verdad: esperar que eso ocurra de forma espontánea a los 60 puede ser un error que lleva a muchos hombres a perderse en silencio. Queridos amigos, probablemente todos hemos vivido épocas en las que bastaba una mirada, un roce de manos o una risa suave para que el corazón y el cuerpo se unieran al instante. La sexualidad en la juventud era como una melodía improvisada, sin preparación, sin planificación, solo dejando que las emociones guiaran. Pero si usted ya ha pasado los 50, los 60 o más y aún espera que eso surja de forma natural como antes, entonces puede que esté alimentando una decepción silenciosa sin darse cuenta. Existe una creencia muy arraigada en la mente de muchos hombres, que un verdadero macho siempre debe estar listo. Pero sigue siendo válida esa idea cuando el cuerpo ya ha atravesado los cambios silenciosos de la edad, cuando las hormonas ya no fluyen como antes, cuando el ritmo cardíaco, la presión arterial y los reflejos han comenzado a ralentizarse. Quiero contarles sobre don Jorge, un hombre de 68 años que vive en la región de Granada. Tras jubilarse, encontró la felicidad junto a su segunda esposa, una mujer amable, dulce y que lo amaba con todo su corazón. Una noche de primavera, con la luz tenue y un ambiente romántico comenzaron a acercarse. Don Jorge pensó que todo sería como cuando tenía 30, pero su cuerpo no respondió. No pasó nada, ni una señal. Guardó silencio y se retiró, sin decir una palabra. Desde entonces empezó a evitar la intimidad. Dentro de él crecía una sensación silenciosa de fracaso. Tal vez ya estoy realmente viejo, pensó. Mientras tanto, su esposa pensaba lo contrario. ¿Será que ya no me encuentra atractiva? Cada uno guardó su pena, pero ninguno lo expresó.
Así, el silencio entre ellos fue creciendo más que cualquier distancia física. Lo importante aquí es que el problema no era emocional, sino de falta de preparación. Después de los 50, el cuerpo ya no actúa bajo el principio de la espontaneidad. La testosterona disminuye ligeramente cada año, la circulación se vuelve más lenta y los vasos sanguíneos ya no reaccionan como antes. La excitación ya no llega de forma inmediata, sino que necesita ser guiada por las emociones, el ambiente, la seguridad y la relajación. Si usted entra en un momento íntimo sin preparación emocional ni física, la sensación de fracaso es muy probable y no es culpa de nadie. La verdad es, esto no es una debilidad. Es una señal de que usted ha entrado en una nueva etapa, donde la sexualidad ya no es puro instinto, sino una conexión más profunda, consciente y madura. Cuando uno entiende mejor su cuerpo, cuando sabe prepararse y acompañar a su pareja con calma, la intimidad no solo se mantiene, puede volverse más hermosa y completa que nunca. Imagínelo así. Si antes la intimidad era como un chaparrón, repentino, intenso y espontáneo, ahora a esta edad se parece más a una cálida merienda. Todo necesita preparación. El agua debe calentarse a la temperatura justa, la tetera elegida con cuidado y el tiempo debe reservarse para esperar y disfrutar. Pero cuando ese momento llega, trae consigo una belleza madura, sin prisa, sin presión, llena de comprensión y ternura. Planificar la intimidad no le quita la magia. Al contrario, es la forma en que usted la protege. Cuando se prepara activamente, le está enviando un mensaje a su cuerpo, a su pareja y a su propio corazón. Que esto es algo importante, algo que merece atención. Eso permite mejorar la circulación, reducir la ansiedad, evitar medicamentos inapropiados y, más importante aún, crear un espacio emocional seguro y cálido para conectar. Y cuando usted deja de esperar que su cuerpo responda como en la juventud, sucede algo maravilloso. Empieza a disfrutar del camino, no solo del resultado. Cada caricia, cada abrazo, cada momento juntos, todos cobran significado. Ya no hay presión, solo presencia y amor. Pero si ignora estos cambios, si sigue exigiéndole a su cuerpo que sea fuerte como antes, sin prepararse, las consecuencias pueden ser graves. No hablo solo de frustración o vergüenza. Me refiero a riesgos reales, infartos, derrames cerebrales o peligrosas caídas de presión arterial que han ocurrido porque algunos hombres fueron demasiado impulsivos, demasiado orgullosos para admitir que necesitaban cambiar su enfoque. He conocido viudas que perdieron a sus esposos solo porque ellos no quisieron ir más despacio. He hablado con hombres que terminaron en urgencias por tomar pastillas para la potencia mientras seguían tratamientos para la presión sin consultar a un médico. Todo eso se pudo evitar si alguien les hubiera dicho antes, después de los 60, las reglas han cambiado. Pero la buena noticia, estimados amigos, es que una vez que uno entiende esto, una vez que acepta que la intimidad en la vejez requiere otro enfoque, todo empieza a transformarse. La comunicación con la pareja se vuelve más fácil y sincera. La ansiedad da paso a la confianza. Y lo más importante, usted ya no es un hombre que lucha por retener la juventud, sino uno que vive plenamente su presente, más sabio, más firme y capaz de cuidar de sí mismo y de quien ama. Por eso, si últimamente siente que la intimidad se está alejando de su vida, si ha sentido vergüenza, inseguridad o se ha culpado a sí mismo, quiero que entienda, esto no es un final. Es solo un nuevo comienzo, un camino que puede recorrer con una actitud distinta, más firme, más serena. Permita que la intimidad deje de ser algo al azar y se convierta en un acto intencionado. Y cuando lo haga, no solo recuperará su confianza, sino que descubrirá un nuevo tipo de conexión, más profunda, más pausada, pero también más real que nunca. Secreto número 2. Una pequeña señal en la intimidad puede ser un grito de auxilio del corazón. Estimados amigos, lo que viene a continuación es una verdad aún más urgente que todo lo que hemos dicho hasta ahora. Mientras la mayoría de los hombres se concentra solo en lo que sucede en el dormitorio, muchos pasan por alto lo que está ocurriendo en silencio dentro de su propio cuerpo, especialmente en el lugar más importante, el corazón. Algunos signos aparecen de manera muy sutil, como si no fueran gran cosa. Una vez que no funciona, una noche en la que el cuerpo responde más lento, una ocasión sin deseo. Pero a veces, eso no es simplemente cansancio momentáneo ni consecuencia de la edad. A veces es una advertencia del corazón. Muchos hombres siguen viendo la disfunción eréctil como algo vergonzoso,
un asunto delicado que hay que ocultar, o simplemente como un problema de cama. Pero hay algo que pocos han escuchado. La erección no es solo una cuestión sexual, es una reacción compleja del sistema cardiovascular, un indicador muy sensible del flujo sanguíneo. Y cuando la sangre empieza a circular con dificultad allí, significa que en alguna parte del cuerpo el sistema está fallando. Permítanme contarles la historia de don Fernando, un hombre de 67 años que vive en Valencia. Muy ordenado, seguía trabajando a medio tiempo tras su jubilación. Caminaba cada mañana, comía de forma saludable, no fumaba. Cuando vino a verme, solo comentó que tenía alguna dificultad en la intimidad. «Debe ser el estrés, doctor», dijo con una sonrisa suave, como si no fuera importante. Pero tras más de 30 años de experiencia, sé que hay cosas que no deben tomarse a la ligera. Le sugerí hacer algunos análisis adicionales. El resultado: su arteria coronaria izquierda estaba obstruida en un 70%. En medicina ese punto tiene un nombre temido, la asesina de viudas, porque si no se detecta y se interviene a tiempo, un infarto puede llegar en cualquier momento. Él no lo sabía. No tenía dolor en el pecho, no tenía dificultad para respirar, no mareos, solo un síntoma: disfunción eréctil. Lo que pocos saben es que los vasos sanguíneos del pene son mucho más pequeños que los del corazón. Cuando la circulación comienza a fallar, el primer lugar donde se nota es allí. Y si la sangre no puede llegar a esa zona, es muy probable que otros vasos más importantes del corazón, del cerebro, también estén sufriendo. No es solo un problema físico, es una señal de alerta. He visto a muchos hombres soportar en silencio o automedicarse con productos de origen dudoso mientras vivían con hipertensión peligrosa, diabetes sin diagnosticar o arterias que se estrechaban cada día. Cuando llega el derrame cerebral en medio de la noche o el infarto que los deja postrados, ya es demasiado tarde, y no piensen que solo el cuerpo sufre. Cuando un hombre siente que su cuerpo ya no le responde, eso comienza a desgastar su confianza. Se aleja de la intimidad, evita a su pareja, rechaza el contacto, y poco a poco siente que se va desvaneciendo, que ya no es el hombre que solía ser. Pero la verdad es esta: si usted considera la erección como un indicador de salud, en lugar de una vergüenza, podría salvarse a tiempo. Un chequeo general, algunos análisis de sangre, revisar la presión, el azúcar y el colesterol. Solo toma una mañana, pero puede darle 10 años más de vida sana, junto a su pareja, sus hijos y quienes lo quieren. La disfunción eréctil tiene tratamiento, pero lo más temible no es el síntoma, es la oportunidad perdida. La oportunidad de descubrir algo más serio que está ocurriendo dentro de usted. Y cuando el corazón está bien cuidado, lo maravilloso es que todo lo demás, incluida la intimidad, también empieza a mejorar. Por eso, si nota que algo está cambiando, no guarde silencio, no lo esconda, y no permita que la vergüenza le arrebate lo más importante, su salud y su vida. Secreto número 3. La intimidad no es solo física, es una medicina emocional para el alma del hombre mayor. Estimados amigos, ahora quiero compartir con ustedes algo más íntimo, más profundo, algo de lo que la medicina tradicional rara vez habla, pero que representa uno de los aspectos más sanadores de la vida sexual: la capa emocional, los recuerdos y la conexión que nace a través de un simple toque. A menudo pensamos que la intimidad es solo cosa del cuerpo, pero la verdad es que hay una parte muy grande, incluso más importante, que vive en las emociones, en los recuerdos, en esos momentos aparentemente pequeños que cargan un poder inesperado para sostenernos. Sin esa parte, la intimidad se vuelve vacía. En lugar de conexión, puede volverse desconexión. En vez de ser medicina, puede llegar a doler. En este secreto, no hablamos solo del acto íntimo, sino del significado que hay detrás, especialmente después de los 60 años. Porque llega un momento en la vida en el que lo que un hombre realmente necesita ya no es solo el contacto físico, sino la sensación de seguir siendo importante, de ser visto, de ser tocado con el corazón, no solo con las manos. Cierre los ojos un momento e intente recordar aquella vez que alguien le tomó de la mano, no por ninguna razón especial, solo porque quería estar a su lado. Tal vez fue su pareja, un viejo amigo o alguien que ya no está. Ese instante pudo ser breve, pero la emoción aún está ahí, escondida en la memoria, como un arroyo que fluye bajo la piedra. Recuerdo a don Manuel, de 74 años, que vivía solo tras la muerte de su esposa. Seguía bien de salud, hacía las compras, veía fútbol cada semana.
Pero en un chequeo médico rutinario, de pronto me miró y dijo: «Doctor, hace 5 años que no abrazo a nadie». Luego guardó silencio. Por mucho tiempo. No todos entienden que la falta de afecto puede dañar la salud tanto como una enfermedad física. La soledad prolongada puede aumentar la presión arterial, alterar el sueño, debilitar el sistema inmune e incluso elevar el riesgo de pérdida de memoria y deterioro cognitivo en la vejez. Y todo comienza con la desconexión emocional, con el alejamiento de la cercanía y del verdadero yo. La intimidad, aunque sea un abrazo, una caricia suave o un susurro, puede liberar sustancias especiales en el cerebro: oxitocina, dopamina, serotonina. No son solo las hormonas de la felicidad, son el sistema inmune emocional, la medicina natural que estabiliza la presión, mejora el estado de ánimo, reduce la ansiedad y favorece un mejor descanso. Y aún así, lamentablemente, muchos hombres mayores se privan de esa oportunidad. Por orgullo, por miedo a parecer débiles, por pensar que ya están viejos para eso, o incluso por temor a ser una carga, eligen callar, retirarse. El precio de ese silencio es una lenta marchitez, no del cuerpo, sino del alma. He conocido hombres que sobrevivieron a accidentes, a enfermedades, a guerras, pero que se apagaban en silencio por no recibir un abrazo, una mirada afectuosa, una simple pregunta: ¿cómo estás hoy? Queridos amigos, la intimidad es medicina, y como toda medicina, debe tomarse con regularidad y con conciencia. No necesita comenzar una nueva relación. A veces basta con una conversación sincera con su pareja de toda la vida, una llamada a un viejo amigo, una tarde con su nieto contando historias del pasado. Eso también es cercanía. Y si siente que ha estado demasiado tiempo alejado, si piensa que ya no tiene lugar para volver a empezar, recuerde esto: las emociones no tienen edad. Podemos volver a aprender a conectar y a querer en cualquier momento de la vida. La cercanía no es un signo de debilidad, es un signo de vida. Es lo que hace que la vida después de los 60 no solo se alargue, sino que realmente valga la pena vivirla. Secreto número 4. Cuando la pequeña pantalla hace que el corazón bien se encoja. Queridos amigos, hay algo que está robando silenciosamente la alegría de vivir, la cercanía y la confianza de muchísimos hombres. Algo que pocos notan, y aún menos se atreven a admitir. No es la edad, no es una enfermedad, es algo que casi todos llevamos en el bolsillo o tenemos sobre la mesita de noche: el teléfono inteligente. El problema no es el teléfono en sí, es lo que buscamos en él cuando nos sentimos solos, cansados o desconectados. Esas imágenes vistas en silencio cuando no hay nadie al lado. Esas escenas para adultos que parecen una forma inofensiva de desahogo, pero que tienen el poder de reprogramar el cerebro, alterar nuestras emociones, el deseo y la manera en que miramos a nuestra pareja. Recuerdo al señor Enrique, de 71 años, que vive en Zaragoza. Después de jubilarse, pasaba la mayor parte del tiempo en casa, mientras su esposa cuidaba a los nietos. Casi ya no compartían emociones, solo compartían la mesa. En una consulta me confesó: «Doctor, todavía tengo deseo, pero cuando veo vídeos en internet, cuando estoy con mi esposa, no siento nada». Y esta historia no es rara. Lo que le pasó al señor Enrique y a muchos otros hombres es que su cerebro se acostumbró a un tipo de estímulo irreal. Imágenes preproducidas, cuerpos perfectos, acciones exageradas, sin torpeza, sin silencios, sin emociones. Solo ritmo y guión. Es como escuchar música a todo volumen todos los días. Llega un punto en que ya no podemos oír el viento, las hojas o la voz suave de la persona que amamos. Estas películas no son malas en sí, pero cuando se convierten en el único sustituto de la intimidad real, comienzan a apagar la capacidad de sentir lo auténtico. Esos rostros con arrugas, esos momentos imperfectos, esos abrazos torpes pero llenos de cariño. Muchos caen en un círculo silencioso. Cuanto más ven, más vacíos se sienten. Cuanto más vacíos, más buscan para sentir algo, hasta que, incluso con deseo, el cuerpo deja de responder si no hay pantalla. La erección desaparece en la vida real. Y lo más doloroso es estar sobre uno mismo. Una mirada esquiva de la esposa, una cena sin palabras, un roce de manos que él no se atreve a devolver. Ya no es un asunto físico, es la sensación de estar perdiendo una parte de sí mismo. Pero amigos, si alguien se reconoce en esta situación, por favor, no sientan vergüenza. Somos humanos, buscamos llenar vacíos como mejor sabemos. Pero ahora sabemos más y podemos actuar distinto. Dejar esos hábitos, especialmente si nos han acompañado por años, no es fácil. Requiere honestidad con uno mismo, apoyo de quien nos rodea,
y a veces ayuda profesional. Pero a cambio se puede recuperar algo valioso, volver a uno mismo, reconectar de verdad con la pareja y, lo más importante, recuperar una confianza que no depende del rendimiento ni de la fantasía, sino de la presencia real. La intimidad auténtica no tiene que ser perfecta, no se parece a lo que se ve en las películas. Puede ser lenta, puede ser torpe, pero es real, es cálida y cura. Atrévase a salir de la pantalla para entrar en un abrazo verdadero. Usted merece eso, a cualquier edad. Secreto número 5. Cuando intentar demostrar que aún estás en forma puede ser el último paso del que ya no se vuelve. Estimados amigos, si los secretos anteriores erosionaban poco a poco las emociones y la conexión, este último puede arrebatárnoslo todo en un solo instante, si no actuamos con cuidado. No se trata de lo que uno ve, se trata de una acción, de una decisión, que muchas veces se toma en una sola noche, en un momento donde el orgullo supera la capacidad de escuchar al propio cuerpo. Y basta un pequeño error para perder el amor, la dignidad, o en el peor de los casos, la vida misma. He acompañado a muchos pacientes como don Rafael, de 74 años, que vivía en Sevilla. Tras varios años en soledad tras la muerte de su esposa, comenzó a salir nuevamente. La mujer era casi 20 años menor, dulce, delicada, muy atenta. Él me confesó que hacía mucho tiempo no se sentía tan hombre de verdad. Una noche romántica, queriendo demostrar que aún era fuerte, bebió una copa de vino y tomó una pastilla para la potencia comprada por internet, sin etiqueta clara. Entró en esa noche como si aún tuviera 30 años, pero a la mañana siguiente nunca volvió a despertar. La intimidad física en la vejez ya no es tan simple como antes. No se trata solo de sexo, es un evento fisiológico completo que requiere coordinación entre el corazón, la presión arterial, el sistema respiratorio y el sistema nervioso. Si uno obliga al cuerpo cuando no está preparado, las consecuencias no son simplemente un fracaso momentáneo. Puede ser un infarto, un derrame cerebral, una despedida sin aviso. Muchos hombres no mueren por falta de ganas de vivir. Mueren porque no aceptan que el cuerpo necesita respeto, cuidado y ser escuchado. No ser forzado a rendir como en el pasado. A esta edad ya no hay nada que demostrar. La mujer a tu lado, ya sea tu pareja de toda la vida o alguien nuevo, no necesita a un hombre perfecto como en las películas. Necesita a alguien que esté presente de verdad, con ternura, sin presiones ni expectativas irreales. Si tu cuerpo necesita descanso, dáselo. Si sientes ansiedad, dilo. Si necesitas prepararte mejor, eso no es debilidad, es madurez, es sabiduría. Recuerda, la intimidad no exige demostrar nada, exige escuchar. Y a veces, escuchar es el acto más poderoso que un hombre puede hacer en toda su vida. Queridos amigos, ahora que hemos recorrido juntos estos 5 secretos, esas cosas aparentemente pequeñas que silenciosamente nos quitan la alegría, la salud y la confianza, quiero compartir con ustedes una última reflexión. No es un secreto más, es el hilo que conecta todo lo que hemos descubierto juntos. Porque aprender es una cosa, pero vivir diferente. Vivir en verdad, con el cuerpo y las emociones, ahí es donde empieza el verdadero cambio. Si hay algo que he aprendido tras tantos años como médico, es esto. Lo más difícil del envejecimiento no es que el cuerpo se debilite, sino el daño emocional que sentimos cuando empezamos a volvernos invisibles. Cuando nos da vergüenza pedir, cuando nos cuesta admitir que necesitamos algo, aunque solo sea un abrazo, un roce o una simple conversación sincera. Demasiados hombres han entrado en mi consulta con la misma mirada, cansada y avergonzada. Creen que son los únicos pasando por eso. Piensan que los cambios de su cuerpo son algo vergonzoso, que hay algo malo en ellos. Pero la verdad es todo lo contrario. Tu cuerpo no te está traicionando, simplemente está cambiando la forma en que se comunica contigo. Y si aprendes a escuchar, en vez de culparlo, todo puede ser muy distinto. Hemos recorrido juntos 5 verdades importantes. La primera fue sobre la espontaneidad. Es esa vieja creencia de que la intimidad debería surgir como cuando teníamos 25 años. Pero a partir de los 60, si seguimos pensando así, solo nos conducimos hacia la decepción e incluso a veces hacia consecuencias peligrosas. Planificar no es signo de debilidad, sino de una persona madura que sabe amar y sabe cuidarse. La segunda nos recordó que la erección no es solo una cuestión física. Es uno de los primeros indicadores que el cuerpo nos da para decir que el corazón necesita atención. Si la sangre ya no fluye como antes, puede ser que tampoco esté llegando bien al corazón o al cerebro.
Si sabemos escuchar, no solo salvamos nuestra vida íntima, podemos salvar nuestra propia vida. La tercera nos llevó a un terreno más blando, pero igual de esencial, las emociones. La intimidad no es solo física, es medicina para el alma. Cuando un hombre se aísla del contacto, de los momentos de conexión, ya sea por dolor, orgullo o culpa, no es la edad lo que lo debilita, sino la soledad que lo corroe por dentro. Luego vino la cuarta verdad, una que pocos mencionan pero que afecta en silencio a muchos, la pornografía. Comienza como un reemplazo, pero termina distorsionando la manera en que sentimos, amamos y nos vinculamos. Cuando nos sumergimos en imágenes irreales, perdemos poco a poco la capacidad de estar presentes en la vida real, con esa esposa que tiene arrugas, con esa mirada suave de verdad, con emociones de verdad. Y por último, tal vez la más peligrosa, ese momento en el que un hombre quiere demostrar que todavía puede, por un elogio, una cita romántica, por un ego que no quiere aceptar el paso del tiempo. Pero a veces basta una decisión imprudente, una pastilla comprada online, una copa de más, para que el precio sea un sueño del que ya no se despierta. La verdad es que nadie espera que demuestres nada. Tu pareja, quien realmente se preocupa, no necesita un hombre perfecto. Necesita a alguien que esté presente, auténtico, amable y lo bastante fuerte como para saber cuándo parar. Quizás te reconoces en alguna de estas historias. Tal vez aún estás aguantando en silencio, repitiéndote, ya estoy viejo, ya no puedo cambiar. Pero si has llegado hasta aquí, si sigues leyendo estas líneas, entonces en lo más profundo de ti aún queda una chispa que quiere vivir de nuevo. No como a los 30, sino de forma más plena y serena. Estas 5 verdades no son solo para recordar. Cada una lleva consigo una advertencia, pero también una puerta abierta hacia un nuevo capítulo de vida, si estás dispuesto a cruzarla. No te resignes a seguir viviendo en la distancia, en las noches silenciosas y esa sensación de estar perdido sin que nadie lo sepa. Empezar no tiene que ser algo grandioso. Puede ser tan simple como una cita médica, una conversación honesta con tu pareja, un abrazo a un viejo amigo, o simplemente sentarte contigo mismo y admitir, yo también necesito que me escuchen. Queridos amigos, nunca es tarde para comenzar de nuevo, no para perseguir la juventud, sino para vivir fiel a quien eres hoy, de forma más suave, con más comprensión y tal vez con mucha más felicidad. Si algo de lo que dije hoy tocó tu corazón o te inspiró a empezar un cambio, te invito a seguir este canal y activar la campanita, para que podamos encontrarnos de nuevo en futuras conversaciones. Y si aún estás aquí, si has leído hasta esta línea, deja el número 3 en los comentarios, así sabré que tengo un compañero de camino. Y si hay algo que quieras compartir, una duda, una inquietud o simplemente unas palabras sinceras, no dudes en hacerlo. Siempre estaré aquí para escucharte, porque a veces decirlo en voz alta es el primer paso hacia la sanación.